Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, escribió estas palabras: cualquier persona que esté seriamente involucrada en la búsqueda de la ciencia acaba convenciéndose de que algún tipo de espíritu se hace manifiesto en las leyes del universo, uno que es enormemente superior al espíritu del hombre y ante el cual nosotros con nuestros modestos poderes debemos sentirnos humildes. La semana pasada, si estás aquí por primera vez, nosotros comenzamos una serie titulada El Creador. En esta serie estamos observando la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Y dijimos que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos sobre Dios es lo más importante de nuestras vidas. Es lo que le va a dar dirección a nuestras vidas. Un pensador, esta vez no en el lado de la ciencia, sino en el lado de la teología, llamado Francis Schaeffer, afirmó que el cristianismo como sistema de pensamiento no empieza con Cristo como Salvador, sino con el infinito y personal Dios quien creó el universo. Esto no le quita nada a Jesús, sino que dice que esta historia comienza al principio con un Dios que crea el universo. Y luego él escribe: Dios es la explicación de la realidad y la fuente de todo lo que existe. Y esta es la parte que a mí me encanta, cuando termina diciendo: por lo tanto, en Dios y en su revelación, que es la Biblia, encontramos las respuestas a las más grandes preguntas de la vida y un testimonio claro de la grandeza de Dios. Te pregunto, ¿tú tendrás hoy preguntas profundas acerca de la vida? Tendrás preguntas acerca de tu significado, de tu propósito. ¿Por qué Dios te puso aquí en esta tierra? Pues las respuestas, todas esas respuestas están aquí, en la colección de Ecos Infinitos. Y si tú abres esta colección de libros, el primer libro que te vas a encontrar se llama Génesis, que significa comienzos. Y el primer verso, la primera frase que encuentras en este libro, tiene la contestación para las preguntas más profundas que todos nosotros nos hacemos. Génesis 1:1 lee como sigue: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos de ustedes se sorprendieron que sabían de memoria ese verso. Es como, wow, me sentí orgulloso, ese yo lo sé. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si supieras que quizás es el verso más importante de todos los Ecos Infinitos, porque de él, si tú afirmas creer lo que esto establece, todo lo demás te va a hacer sentido. Pero si para ti al principio no hay Dios, nada de lo que vamos a compartir va a hacer sentido. Y es aquí que encontramos las respuestas. La pregunta es: ¿alguna vez tú te has detenido a leer cuán inmensamente grande y cuán majestuoso la Escritura dice que es nuestro Dios? Como yo sé que a veces en la era del Netflix y de el texto y el WhatsApp y todas las cosas que roban o compiten con nuestra atención, quizás esta semana tú no tuviste la oportunidad de detenerte a déjame ver cuán grande y majestuoso la Escritura dice que es Dios. Pues nosotros vamos hoy a leer juntos un poco de lo que dice la Escritura. Y vamos a comenzar en algunos salmos que los pusimos juntos. Salmo 104, 5, 19 y 24. Y voy a leer junto a ustedes. Dice:
Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás se moverá. Tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Ahora vamos a Isaías, el capítulo 40, algunos versos de ese capítulo. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano? Eso es un gran statement. Vamos a comenzar por ahí. Y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos. ¿Quién metió en una medida de polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende, langostas es saltamontes, querido saltamonte. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Qué lindo. Vamos a contemplar más. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Cuando yo escucho esto y leo esto, mi corazón palpita ante la realidad de la majestad del Dios que nosotros servimos. Y la pregunta que millones de personas se hacen alrededor del mundo no es tanto si existe un Dios, sino cómo es Dios. ¿Cómo es ese Dios que ellos perciben que existe? Es interesante porque muchos de aquellos que hoy forman parte de nuestra comunidad, Mar Azul, no tuvieron una experiencia de crecer en una iglesia o en su familia no se enseñaba las escrituras. Por lo tanto, tienen preguntas acerca de cómo es Dios. Y quieren reconciliar muchas personas que están comenzando en su fe, lo cual posiblemente es el 25% de nuestra iglesia. Nosotros creemos que hay al menos 25% de las personas que nos visitan en una de nuestras ya próximas a ser 4 localidades o en las redes, ven nuestros mensajes. El 25% apenas está comenzando. Y tiene preguntas acerca de cómo es este Dios creador. Y quieren reconciliar los conceptos de Dios que escucharon en la cultura y que le enseñaron en su casa con el Dios que leemos en la Escritura, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. El Dios revelado y conocido como Padre, Hijo y Espíritu. Y todas las respuestas a cómo es Dios se encuentran en este libro. Y estas respuestas van a contrastar las otras versiones de Dios y de lo divino que encontramos en nuestras diferentes culturas, en nuestra familia de origen. Y que para nuestra fe, esas versiones de Dios son insuficientes. Y para continuar en este crecimiento, quiero hablar con ustedes sobre algunas de las visiones de Dios que existen hoy en nuestra cultura. ¿Ok? Algunas de esas visiones o versiones de Dios
que se encuentran en nuestra cultura. Una de ellas se conoce como el politeísmo. Y el politeísmo es la creencia de que existen muchos dioses. Esto es muy fácil verlo en todas partes, aún en la ficción que todos disfrutamos. Que no estoy diciendo que es mala, pero ves las películas de Marvel y ves los Eternals y te das cuenta de que la idea es que hay varios Eternals, varios dioses. Yo no soy experto en Marvel. Si digo algo incorrecto, algún experto dice, hey, se está brincando ahí la secuencia. Así no es que empieza la cosa. No. Mi punto no es ese. Mi punto es que vivimos en una cultura que habla y enseña bajo la idea de que existen muchos dioses. Hay muchos dioses, Jonathan. Pero el contraste de lo que nosotros hemos escuchado y creemos es el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia de que hay un solo Dios todopoderoso que trasciende el universo. Eso es lo que nosotros pensamos. Y lo pensamos no basado en una idea, sino es lo que Dios mismo reveló de Él mismo. Dice, yo soy el único, no hay otro como yo. En otros versos encontramos con quién vas a compararme. Y en Deuteronomio 4:35 voy a leer el contraste. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y es ahí donde vamos a terminar el mensaje, pero es importante que nosotros entendamos que Dios no tiene competencia. Y ahí vamos a terminar hoy. Pero voy a hablar de otra versión o visión de Dios que existe en nuestra cultura y ha existido en muchas culturas a través de los tiempos. La segunda, el deísmo. El deísmo no tiene que ver nada con los dedos. Los deístas reducen la relación de Dios con el mundo a una de primera causa solamente. Voy a explicarlo. La analogía clásica es que compara a Dios con un relojero cósmico que diseña este reloj y lo deja funcionando y nunca más lo visita, lo deja correr por sí solo. En esa visión, Dios es un Dios que fue creador, pero es distante, lejano y no involucrado con nuestras vidas. Eso se enseña muchísimo y algunos piensan, ok, Dios sí creó, pero no le interesa nada de lo que pasa en mi día a día. Él creó a alguien, tuvo que crear, pero definitivamente no le importa el estado de mi matrimonio o lo que yo estoy experimentando o mi momento de enfermedad o esta situación en la que no puedo apagar mi mente cada vez que me voy a acostar. Esto es desesperanzador porque Dios existe pero no me escucha, no le importa. Esa es la visión del deísmo. Sin embargo, nosotros, ahora me da gracia cada vez que lo digo, ahora nosotros tenemos un contraste en la Escritura que presenta un Dios muy distinto. En el Antiguo Testamento, este Dios en Josué 1:9 le dice a Josué, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Desde el Antiguo Testamento. Entonces, vemos un Dios encarnado en Jesús que le dice en Mateo 28 a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y termina con estas palabras, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Un Dios que dice, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Un Jesús que dice, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y luego en el Nuevo Testamento, en las cartas, en Primera de Corintios, encontramos a Pablo diciendo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
En otras palabras, Dios habita dentro de ti. El testimonio de las Escrituras no es un Dios que creó y se desapareció. Es un Dios que creó y que siempre ha estado presente. Es un Dios cercano. Es un Dios que le importa. A nuestro Dios le importa. Dile al que está a tu lado, a mi Dios le importa. La tercera de las versiones que se encuentra allá afuera es el panteísmo. Y esta es interesante porque es una palabra compuesta de pan y teos, que es el pan de Dios. No es broma. Hoy estoy on fire. Estoy on fire. Pan y teos significa que Dios es todo lo que existe. Y yo quiero enseñar esta bien porque es importante, porque el panteísmo sostiene que Dios no solo está presente en cada punto del espacio, sino que Dios es cada punto en el espacio. Dios es todo y todo es Dios. Y vamos a explicar cómo es que esta versión se desarrolla. En esta visión se asocia comúnmente con religiones orientales. Hay múltiples. Quizás un buen ejemplo de ellas es el hinduismo, que dice, mira, Dios es todo. Y en muchas de estas religiones panteístas, ¿sabes? Dios es, tú ves un árbol, y no es que Dios creó ese árbol, sino que esta versión de Dios dice, no, ese árbol es Dios. Entonces tú ves gente abrazando ese árbol. Tú ves gente adorando el árbol. Tú ves gente que cuando pasa por al lado del árbol. Y puede ser cualquier otra cosa creada. A veces son los animales. Esta es una vaca sagrada. Este es un chivo sagrado. Este es un saltamonte cósmico sagrado. Y nos reímos, pero la realidad es que alrededor de nosotros hay mucha de esta enseñanza que es distorsionada. Y vamos a ver por qué. En la que dice que es que Dios es todo lo creado. Entonces miren, si el deísmo, miren este contraste, si el deísmo exagera la separación de Dios con el mundo, el panteísmo exagera la inseparabilidad de Dios con cada cosa que existe. Tú sabes, uno lo pone bien lejos y el otro dice, no, Dios es todo. Y si el deísmo tiene problemas para relacionar a Dios con el mundo, el panteísmo tiene dificultades para separar a Dios del mundo, porque entienden que el universo, la naturaleza y Dios son lo mismo. Así que, ¿cuál es el contraste de la fe cristiana? Y es lo que voy a enseñar ahora. Nuestra fe afirma que toda la realidad del universo depende de Dios para su existencia. ¿Okay? Y este Dios es el único, se revela y comunica, está presente en todo el orden creado, pero a la vez lo trasciende. Esa palabra es importante. Lo trasciende. Dios es más grande que su propia creación. Es decir, Dios y la creación son distintos, pero a la vez no hay lugar de la creación que no esté lleno por Dios. John, me está gustando, pero enséñame más porque quiero estar claro de lo que me estás diciendo. Pues vamos a aclarar lo que no es la creación, ¿ok? Desde el Antiguo Testamento vamos a ver que la naturaleza no es divina, ¿ok? Pero al mismo tiempo encontramos que la naturaleza no puede ser separada de Dios, que Dios la cubre y está presente en todo y a través de ella. Y cuando consideramos el relato de la creación en Génesis, vemos que enfatiza constantemente que Dios creó los cielos y la tierra. Cuando se habla de la luna y del sol, dice que Dios los creó. Cuando se habla de las estrellas, dice que Dios las creó. Cuando se habla de las galaxias, dice que Dios las creó. Todo el tiempo, lo que Dios quiso que nosotros entendiéramos y lo que la Escritura establece es que todas estas cosas que en otras religiones y en otras culturas han sido adoradas como divinidades. El sol es un dios, la luna es un dios, las estrellas son dioses. Dios quiere que nosotros estemos bien claros de que Él creó el sol
que Él creó la luna, que Él creó las estrellas. En otras palabras, todo esto está subordinado a Dios y en sí mismo no tienen naturaleza divina, no son dioses. Deja de adorar la luna, no puede escucharte. Es gracioso. Y es real que hay muchas culturas y muchas religiones en las que ven la creación como algo que no se puede separar de Dios y todo es Dios. Nosotros creemos que Dios está en todo, pero la creación, nosotros vamos a ver lo que es. Aclaremos qué es. Según el entendimiento cristiano, la creación es un acto de libertad divina. Ese es el lenguaje teológico, es un acto de libertad divina que establece que fue un acto creativo de Dios, que no fue algo que simplemente surgió como, pues, ahí está. Es como, no, sino que fue un proyecto de amor intencional. ¿Ves? Esta es la definición de creación teológica, un acto de libertad divina. Esta es la traducción al lenguaje actual 2022, Mar Azul Juncos. ¿Ok? La creación fue un proyecto de amor intencional. Qué lindo cuando vemos que Dios creó con intención. El relato del libro de Génesis pone el acto de la creación y lo explica y lo presenta como una acción ex nihilo. Esa palabra ni la escribí ahí, pero es importante. Ex nihilo es de la nada. Dios crea todo lo existente. Dios no necesitó que lo crearan, pero Él crea todo lo existente. Él crea de la nada. Un adelanto al final de este mensaje. Por eso hoy tú estás en una situación donde para ti no hay esperanza. O estás en una situación en tu trabajo o en tu familia. Alguien llegó a este lugar posiblemente diciendo, es mi último intento de ir a ver si Dios verdaderamente me habla, porque no tengo esperanza, porque para ti se ha acabado, para ti no puedes ver nada nuevo, pero llegaste al lugar donde el creador, especialista en crear algo de lo que no existía, el especialista en crear cosas nuevas de las cosas que no se veían, cosas visibles de lo invisible, Él puede crear algo nuevo en tu vida hoy. El creador puede crear en nosotros, en tu vida, en tu experiencia. Y eso lo vamos a ver ya mismo cuando de la nada Él crea algo nuevo. Entonces lo que encontramos en Génesis capítulo 1 y 2 no es un mito que transmite principios superiores y eternos, como algunos piensan. No, Génesis, eso es como un mito. No. Tampoco es una descripción científica del cosmos. Algunos dicen, no, esto que está aquí en Génesis, ahí están todos los detalles científicos de cómo Dios lo hizo. No, nosotros no creemos que es una descripción científica. Más bien, es una historia de ese proyecto de amor intencional, de ese acto libre de Dios. Y establecemos lo siguiente: la creación no es divina, ni tampoco demoníaca, ni producto del azar o la evolución. Más bien, la naturaleza en su belleza, complejidad y proceso fue creada diferente de Dios y sin embargo es buena y refleja su gloria. Entonces, ¿cuál es la verdadera identidad del Dios que nosotros le servimos? ¿Cuál es? Bueno, vamos a observar que Dios es único y que no tiene competencia. Nosotros pudiéramos estar en esta serie meses observando atributos, cualidades específicas del Dios creador, pero hoy queríamos aterrizar este mensaje en una muy importante. Y es que Dios, como hablamos al principio, es único y no tiene competencia.
En 1 Timoteo 1:17 leemos lo siguiente: por tanto, al Rey eterno, inmortal, este es el verdadero inmortal, invisible, al único Dios, ¿qué dice ahí? Único, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Nehemías 9:6 encontramos: solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Hoy, constantemente, Dios recibe adoración, no solamente de nosotros, sino de los ejércitos del cielo. Es interesante, ¿qué serán los ejércitos del cielo, Jonathan? Esta no es la serie para eso, pero no somos los únicos que adoramos la majestad del Dios creador. Y si nosotros confesamos, ok, Dios, el Dios que yo le sirvo es el único Dios verdadero, significa que tú estás afirmando su poder insuperable y tú estás negando la posibilidad de cualquier entidad comparable. Tú estás diciendo: Dios, mi adoración es para ti. ¿Saben? Dios es celoso con su adoración. Uno de los 10 mandamientos es que no tendrás otros dioses delante de mí. Y esto es curioso porque en aquella cultura que rodeaba el pueblo de Israel, que es el pueblo al que Dios llama a su pueblo y le da los 10 mandamientos, todas estas culturas alrededor adoraban muchos dioses. Y él está diciendo, él se presenta como que wow, no hay ningún otro. Esos son inventos, esos son mentiras, creaciones del ser humano. Hay un solo Dios, yo soy el único Dios verdadero. Y a veces nosotros pensamos, wow, este Dios es como, tú sabes, él es bien celoso con su gloria, no quiere compartirla con nadie. No, definitivamente, Dios no quiere compartir su gloria, no la comparte con nadie, pero hay una bendición. Escucha, la devoción exclusiva al Dios creador trae verdadero bienestar al ser humano y lo hace libre de los efectos deshumanizantes de la idolatría. Nosotros leemos en Crónicas lo siguiente: tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza. Tú has pensado, Señor, suple mi vida, tengo estos planes. Tú sabes de dónde procede el poder para hacer esas cosas que de forma bonita has pensado en tu corazón. Porque no todo lo que piensas es malo y no todo lo que piensas es pecado y tener aspiraciones no es malo. Mira, dice aquí, la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Todo lo que nosotros alcanzamos, logramos, está relacionado al criterio de Dios. Es el Dios creador que todavía crea y que ha creado con propósito e intención. Y hoy llegaste a este lugar para ser recordado de la verdad más fundamental sobre los seres humanos. Y es que tú y yo fuimos creados con propósito y con intención. No somos un error. Yo sé que quizás tu mamá te dijo, es que tú no fuiste planificada. Quizás alguien está aquí y escuchó, es que tú fuiste un ups.
Es que tú fuiste un error. Como yo hablaba con una amiga que me decía, es que mi hermana y yo somos productos de una relación extramarital. Nosotros somos hijas bastardas. Esa palabra que usan en las novelas latinas, que carga muchísimo peso si supiéramos lo que es. Porque es como decir, tú fuiste un error, tú eres un bastardo. O posiblemente has vivido cosas que te hicieron sentir como que verdaderamente Dios creó todo con intención y propósito, pero tú fuiste como un diseño en los márgenes de la creación, como algo que se coló. Y Dios dice, no, yo te creé con intención y con propósito. Nosotros los seres humanos somos la creación más preciada de Dios. Somos su obra maestra. Y dice la Escritura que cuando Él creó, Él vio lo que había creado y vio que era bueno. Y que era bueno en gran manera. Así que cuando nosotros pensamos en el Dios creador, en lugar de pensar que la primera palabra es pecado, no, la primera palabra fue que lo que Él creó era bueno. La primera palabra que podemos pensar entonces es esperanza, es hermosura, es intención. Cierto que el problema es que como seres humanos cometimos errores y nos alejamos de Dios. Esa es la historia que se revela en este proceso. Y que como nos alejamos de Dios, comenzamos a mirarnos y dijimos, no, yo no puedo ser bueno, no puedo ser creado con intención y propósito. Eso es mentira, eso es para todos, pero no para mí. ¿Tú no conoces mi historia, Jonathan? Uno de los primeros padres de la fe, llamado San Agustín, escribió esto: las personas viajan para maravillarse ante la altura de las montañas, las enormes olas del mar, los largos cursos de los ríos, la inmensa vastedad del océano, el movimiento circular de las estrellas, y sin embargo se contemplan a sí mismos sin mostrar el menor asombro. Y posiblemente hay alguien en este lugar que cuando se contempla a sí mismo, lo menos que tiene es asombro. Y hoy he escuchado de este Dios creador, inmenso en majestad, y se pregunta, ¿dónde quedo yo? Y cómo este mensaje del creador aplica la situación que yo estoy viviendo hoy en mi casa. ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Quién me ve a mí? ¿Quién me entiende a mí? Y la semana pasada comenzamos esta serie leyendo el Salmo 33, específicamente este verso 6, que decía: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Y dijimos, wow, eso es un acto de creación a su máxima expresión. Pero miren lo que no leímos, el verso 13 y el 15, que lee como sigue: el Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana, ve toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Hay alguien aquí que necesita escuchar que Dios te ve, que Dios te ha estado viendo, y la razón por la que cruzaste estas puertas es porque Él ya te vio y entiende todo lo que estás viviendo y quiere mostrarse ante ti como el Dios de majestad, para que tu fe pueda ser levantada y pueda ser cargada por la esperanza de lo que Él ha hecho, no de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él en su poder creador todavía es capaz de hacer. ¿Cuántos pueden adorar un Dios que todavía es capaz, que todavía puede, que es incomparable?
Yo necesito saber si Dios puede ver lo que estoy pasando. ¿De verdad? ¿De verdad le importa mi dolor? Salmo 139, y con esto cierro. Y lo vamos a leer juntos. ¿Se dan cuenta de cuánto estamos leyendo de esta palabra? Porque lo que está pasando en nuestra iglesia, que las personas no caben, que hay transformación, que se está multiplicando alrededor de Puerto Rico, no tiene que ver con una predicación de los 7 pasos para el éxito o cómo Dios quiere prosperar tu vida, sino tiene que ver con que hemos escuchado sus ecos infinitos, su palabra. Estamos fundamentando toda nuestra enseñanza y fe en lo que Él mismo dijo de Él. El Espíritu Santo está haciendo una obra y nos está abriendo los ojos a conocerlo como nunca antes. Este salmo es para alguien que llegó aquí hoy desalentado, para alguien que llegó pensando: de verdad Dios no me ve. Tú creías que no te ve, pero así como el salmista, tú vas a poder decir lo siguiente: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. A ese nivel dependiente Él está. ¿A qué hora te levantaste hoy? Él lo sabía. O sabes que antes de que tú pusieras la alarma, Él sabía. A ese nivel tú le importas. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines, palabra chula, ¿verdad? Y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. O sea, antes de que tú puedas decir lo que vas a decir, Él te dice: ay, no, yo conozco lo que vas a decir. Y tú dices: es que no tengo ni que abrir la boca y tú sabes lo que estoy viviendo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. En el Empire State Building que una vez subí, Él estaba ahí. Arriba del yunque, Él está ahí. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. No solamente geográficamente, los lugares más bajos de tu historia, los momentos donde pensabas que Dios no estaba y te abandonó, allí Él estaba también. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche como en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Posiblemente el mundo, las circunstancias, lo que has experimentado te hizo pensar que eras un error, pero el Dios creador te citó para decirte: eres una creación admirable. Eres una creación admirable. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recógnito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo?
Estamos a punto de terminar este mensaje juntos con esta declaración de canción que es como una oración. Y mientras la cantas, mientras la expresas, deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Algunos de ustedes van a ser afirmados como nunca antes por el Dios creador. Su amor fue suficiente, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estábamos tú y yo, todos los seres creados y la creación, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tu eternidad puede ser reafirmada. Hoy la dirección de tu vida puede ser cambiada. Hay un solo Dios verdadero que te trajo hasta aquí para recordarte quién Él es y quién tú eres.